Papá, mamá, te quiero decir que para ninguno de nosotros, medicar a nuestros hijos fue la primera opción. Te prometo que todos fuimos de médico en médico buscando las opciones. Y a ver, cada semana tengo en mi práctica mamás y papás quienes me dicen, oye, pudiera salir adelante sin medicamento y con todos ustedes está mi corazón. Si fuera el caso, sería maravilloso que lo pudiéramos lograr sin medicación, pero también es importante que comprendamos que tenemos muchísimos prejuicios y muchísima falta de ciencia en lo que respecta a la farmacología y el déficit de atención. Por eso, el día de hoy quiero ayudarte a ajustar un poquito las expectativas. ¿Qué se puede esperar de mejora y qué se puede esperar de síntomas secundarios? Quédate conmigo. Florencia, ¿y si mi hijo se convierte en un zombie? La mejor respuesta que he escuchado a esta pregunta es, si los síntomas secundarios que tienen los medicamentos que le estás dando para mitigar el déficit de atención son superiores a los beneficios, entonces no es el medicamento adecuado para tu hijo. Y hay tres cosas que se pueden hacer. O le cambias el medicamento, o le cambias la frecuencia, o le cambias la dosis. Pero en ningún momento los efectos secundarios pueden ser mayores a los beneficios. En este video te voy a explicar qué exactamente puedes esperar como beneficios o como efectos negativos de los medicamentos que administramos para el déficit de atención. Antes de seguir, te quiero, como siempre, platicar un poquito de mi historia para que podamos conectar corazón con corazón. A ver, desafortunadamente, mi historia en este sentido no es nada ilustradora. Nuestra historia empezó mucho antes de lo que yo nunca hubiera querido. La realidad es que nosotros empezamos a medicar a mi pequeño de manera prematura, incluso sin tener el diagnóstico perfecto, ¿no? Esto nos pasa a los mamás que tenemos pequeñitos, súper sintomáticos y disruptivos, y quienes desde chiquititos comenzamos a buscar médicos y soluciones. Aunque hay científicos que desaprobarán lo que estoy a punto de decirte, la realidad es que sí te lo quiero dejar. Mi recomendación es que no intentes llegar a un diagnóstico y a una medicación antes de los 6 o 7 años, porque el cerebro de nuestros pequeñitos todavía está cumpliendo con hitos madurativos bien importantes. Y antes de esta edad, te puedes equivocar muchísimo en el diagnóstico y en la medicación. Habiéndote dicho esto, te quiero platicar que a nosotros nos sucedió. Antes de los 7 años tuvimos casi 11 medicamentos distintos y 9 médicos diferentes, y te juro que no estoy exagerando ni un puntitito, ¿no? Risperidona, Concerta, Vivance, Estratera, o sea, una infinidad de medicamentos. Y en su caso, mi pequeño estaba tan mal diagnosticado que los medicamentos efectivamente le causaban muchísimos efectos secundarios que te juro que no se los deseo absolutamente a nadie. Por eso, la primera recomendación que te quiero hacer desde el fondo de mi corazón, y hay científicos que desdicen lo que yo te estoy a punto de decir, es que no trates de buscar con exactitud un diagnóstico antes de los 6 añitos. Mi segundo aprendizaje, y la verdad es que lo tengo que decir, es que cuando se necesitan medicamentos, se necesitan, ¿no? Y cuando llegué a hacer las paces con esto, te prometo que fue, híjole, una experiencia completamente diferente. Siendo mi chiquito un niño súper sintomático, la realidad es que cuando empezaron a funcionar los medicamentos y cuando supimos qué medicina darle, cuando supimos qué dosis era, con qué frecuencia, etcétera, comenzamos a ver, híjole, cómo una florecita empezaba a desarrollarse. O sea, yo soy una firme creyente, de que en ciertas etapas, de ciertas maneras, con un médico consciente que le dé seguimiento, con quien estés como con en mucho comunicación, un medicamento bien administrado les puede funcionar perfectamente bien si es algo que decidas en familia. Y así, mamá, papá, quiero empezar a darte ciencia y expectativa justas, ¿no? Dividiendo este video en 3 puntitos fundamentales. Primero, y es lo más visible, ¿no? Lo que podemos esperar como pros y contras del medicamento. Lo segundo es hacer conciencia de una trampa en la que normalmente podemos caer los padres cuando hablamos de farmacología. Y lo tercero es ver cómo muchas veces el tratamiento farmacológico lo tenemos como una estrategia de supervivencia. ¿Estás listo? A ver, punto número 1, y vamos a empezar con lo más tangible. ¿Cuáles son los pros y los contras de tomar medicación? Y es bien importante que sepamos algo. La medicación será un tratamiento neuroquímico. ¿Te acuerdas que te dije que el déficit de atención se ve como un trastorno de la neurobiología? Bueno, pues vamos a verlo así. Hay cosas muy positivas y hay cosas no tan positivas del medicamento. ¿Y qué es lo que sobre todo podemos esperar? Bueno, los síntomas core del déficit de atención se van a ver un poquito más manejables. Puede comenzar a mejorar su atención, su hiperactividad, ¿no? A minorar toda la sensación de tenerse que mover y, por supuesto, el control de impulsos. Se puede ver cómo es que está menos distraído, menos distraída, que tiene más enfoque, más persistencia en las tareas, puede tener una mayor motivación que le llaman un drive más positivo, puede tener o expresar mayor tolerancia a la frustración, poder introyectar las instrucciones de manera, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo lo notaba desde las primeras semanas de la medicación adecuada de mi hijo.
es como si sobre todo su cerebro se dispusiera positivamente al aprendizaje, ¿no? Yo me acuerdo que decía, es que estoy mirando a mi hijo, porque sé que es mi hijo, pero estoy mirando algo mucho más profundo. Es como si vieras a sus ojos y sabes que está dispuesto al aprendizaje, sabes que está dispuesto al diálogo, a la comunicación, todas esas como factores que le impedían, ¿no?, poner esa atención que él necesitaba o controlar ese impulso que él necesitaba están un poquito más abajados. Y entonces es cuando podemos empezar a trabajar todas esas funciones y habilidades ejecutivas de las que hemos hablado. A ver, por otra parte, podemos empezar a ver efectivamente síntomas que a lo mejor no son tan positivos. Y tienen que ver sobre todo, bueno, empezamos a verlos, por supuesto, a nivel físico. Puedes ver que tu pequeño tenga más o menos sueño, más o menos apetito. Puede incrementar la presión arterial, puede haber afectaciones, por ejemplo, en su sistema digestivo, que tenga náuseas, que tenga vómito, que tenga diarrea, a lo mejor que pueda tener un poquito de taquicardia, puede tener dolor de cabeza. Y hay algunos otros síntomas secundarios que sin duda te invito a que veas y a que platiques sobre todo con tu médico. Entonces, ya vimos un poquito cuáles pueden ser los efectos positivos, cuáles pueden ser los efectos secundarios, y te tengo que decir una cosa bien, bien importante, y es un poquito de una mala noticia, ¿no? Porque la mala noticia es que ningún organismo es igual al otro. A ver, a mí me encantaría poderte decir, para los niños hiperactivos tal, para los niños impulsivos tal, pero desafortunadamente no existe un organismo igual que el otro. Hay pruebas importantes de farmacogenómica que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ni siquiera estas pruebas te pueden dar con exactitud. Lo único que podemos hacer frente al tratamiento farmacológico es tener mucha paciencia y mucha comunicación con nuestro médico, porque es un proceso que no es fácil, ¿sí? Pero cuando lo logras, empiezas a ver efectivamente como estos efectos muy positivos. Ahora, más abajo en el video, y quédate con nosotros, te voy a dar 3 herramientas que te pueden ayudar a saber con mucho más certeza qué es lo que está funcionando y qué es lo que no. Segundo, yo te dije que evidentemente hay algunos papás quienes caemos en una trampa muy importante, ¿no? Cuando no la hacemos consciente. Y esto es, pills don't build skills, dicen en inglés. Es decir, el solo fármaco no construye las habilidades que nuestros hijos necesitan para salir adelante con éxito. Es un error muy grande pensar que si solamente administramos estos medicamentos, entonces nuestros hijos ya tienen la batalla librada. No hay nada más alejado de la realidad. Nosotros en casa y en el colegio necesitamos construir un andamiaje importante de habilidades, de coaching, de terapia, etcétera, etcétera, para que ellos a su vez vayan domando un poquito los rezagos que vienen propios del déficit de atención. Y para ello te quiero platicar la historia de Adriana. Ella llegó a coaching a los 38 años, ¿no?, conmigo, con un reciente divorcio muy doloroso y habiendo tronado la empresa de su papá. Y ella me dice, Florencia, a mí me diagnosticaron a mis 17 años, ¿no? A los 17 sus papás la internaron en una clínica de rehabilitación porque había, por abuso de sustancias, ¿no?, por alcohol y por drogas. Y ahí le diagnosticaron también con déficit de atención, pero le dieron solamente 2 recetas. Le dijeron, tienes que mantenerte lejos de las sustancias y tienes que tomarte tu medicación del déficit de atención. El error más grande fue que a Adriana nunca la enseñaron a vivir con déficit de atención. Y aunque le ayudaron con el medicamento a tener menos rezagos, nunca le enseñaron a ejecutar lo que tenía que hacer. Y entonces esto nos enseña que el déficit de atención necesita por fuerza tener un tratamiento multimodal después. Los fármacos son importantes para dar este primer paso, sin embargo, es este trabajo constante que tenemos que hacer con ellos, con nuestros hijos y con nuestros adolescentes, para que ellos crezcan y sean exitosos. Tercer punto, y esto no es algo convencional que vayas a escuchar en cualquier video que hable de farmacología y déficit de atención, pero es necesario que yo te lo diga por la experiencia que tengo no solamente en mi práctica, sino como mamá. A ver, yo te dije que medicar nunca ha sido nuestra primera opción, ¿no? Más bien es casi una estrategia de supervivencia. Y muchas veces me preguntan los papás, a ver, Florencia, si la medicación no es una cura definitiva, entonces ¿para qué darla?, ¿no? Y la respuesta nos la da el doctor William Dodson. Él nos dice que la razón más poderosa muchas veces para medicar, además de manejar los síntomas primarios del déficit de atención, también muchas veces es prevenir el daño emocional y psicológico de un déficit de atención no tratado, ¿no? Piensa en esto. Cuando los impulsos de tu hijo o de tu hija lo meten en problemas, ¿no?, por la inatención en la escuela, porque se ha peleado con alguien en el patio, etcétera, etcétera, porque no puede leer las claves sociales, porque muchas veces no está presente, porque no entiende una conversación en la que está, ¿qué es lo que piensa? Soy un estúpido. Yo estoy roto, yo soy inadecuado, ¿no? Y esto no es solamente el déficit de atención, es el daño secundario de un TDA no entendido, no tratado, en donde no le hemos metido ciencia a nuestra vida. Pero nuestros hijos fundamentalmente están pensando que ellos están mal cuando
necesitamos ayudarles, ya sea con medicamento o con cualquier forma de tratamiento, a comprender que ellos no están mal, no son inadecuados. Y aquí es donde respondemos la pregunta fundamental, ¿no? ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Ya no se trata de hijos zombies o no zombies, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Estamos hablando de salvar el potencial de nuestros hijos, estamos hablando de salvar su genialidad porque ellos se están sintiendo fracasados. Estamos hablando de salvar su autoestima cuando ellos sienten que son simplemente impulsivos y que no son adecuados. Estamos hablando de que su autoestima, que es muchas veces frágil, no se vuelva una autoestima de papel, que no sean uno más de esta generación de cristal. Esa es una factura que no estoy dispuesta a pagar, mamá, papá. Y si un medicamento me puede ayudar, no solamente a tratar los síntomas primarios del TDA, sino además los síntomas secundarios que resultan del déficit de atención, yo estoy dispuesto también a pagarla. Perfecto. Y entonces ahora seguramente te estás preguntando cómo logro hacer que el tratamiento farmacológico funcione o por lo menos saber si está funcionando. Te quiero dejar 3 claves que para mí pues han sido verdaderamente fundamentales. El primero tiene que ver con nuestro lenguaje. Cuando llegamos nosotros al consultorio de nuestro médico y empezamos a decir, es que nada funciona, doctor, todo está mal, nada le ha servido, con ese todo y nada le estamos dando muy poquitas claves a nuestro médico para que tome decisiones. Entonces, lo primero que tenemos que cambiar es el lenguaje subjetivo si queremos que nuestros médicos comiencen a tomar mejores decisiones de medicamento, de dosis y de frecuencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con la segunda herramienta que te quiero dejar y se llama bitácora. Fíjate bien, a mí me lo enseñaron cuando fui por fin a la clínica de uno de mis hijos y es un cuaderno que tú vas a tomar el día de hoy, lo vas a dividir en columnas y en cada una de las columnas te vas a convertir en un padre, en una madre científico. Vas a observar con el método científico y de manera súper constante qué es lo que está sucediendo. Y vas a poner en la primera columna qué medicamento diste, segunda columna qué dosis, tercera columna qué frecuencia, cuarta columna, las observaciones que hiciste de lo que sucedió a nivel físico en tu gorda, en tu hija, ¿no? Entonces, sueño, alimentación, dolores de cabeza, presión arterial, lo que haya sucedido en su energía, etcétera, etcétera. En la última columna quiero que anotes todos los cambios que observaste a nivel comportamental, a nivel conductual, ¿ok? Entonces, pudiste haber visto menos impulsividad, mayor autogestión, mejor integración de las instrucciones, mejor seguimiento de sus rutinas, se comportó mejor en clase, me dieron tal retroalimentación de parte de los maestros, etcétera, etcétera. Con esa bitácora es como tú lograrás tener un lenguaje mucho más objetivo para comunicarte con tus médicos. Te dejo una tercera herramienta. Debemos comprometernos a sacarle el mayor provecho a los medicamentos que estamos administrando a nuestros hijos, sobre todo comprometiéndonos con la formación de habilidades y funciones ejecutivas, como ya lo dijimos arriba. No se trata solamente de llenar el cuerpo de nuestros hijos de químicos, sino de verdad aprovechar la oportunidad que nos dan los fármacos para habilitarles y para formarles. Y finalmente, la terapia y el coaching son estas 2 estrategias que acompañan de manera importantísima a la administración de nuestros fármacos, para que, por favor, mamás, papás, no lleguemos como Adriana a coaching 10 o 15 años después, sabiendo enfocarnos, pero sin saber cómo vivir. Concluimos. Mamá, papá, medicar nunca va a ser una decisión fácil. Más bien es complejo y más bien es una decisión sumamente personal. ¿Okay? Pero ahora tenemos ciencia y eso es lo más importante. Sabemos que si el medicamento es la llave, entonces la terapia y el coaching son el motor. Y yo te diría, papá, mamá, con este proceso de psicoeducación que has iniciado y ahora que estás incorporando muchísima ciencia a tu vida, te invito a que continúes. El día de hoy hemos desbancado por completo este mito de que con los fármacos nuestros hijos se volverán zombies. Ahora tienes ciencia. Te invito a que continúes.